Pero le pregunta a Germán Codina la misma pregunta, porque ayer incluso el diputado Alessandri decía, o el diputado, algún diputado de gobierno decía, ni siquiera nos mandaron un proyecto para nosotros impulsarlo. Ni siquiera la moneda nos está mandando algo que nosotros podamos impulsar para apoyar nuestro gobierno y para reemplazar a esto. Entonces uno dice como que, ¿dónde están mirando? Si finalmente no son los que toman algún tipo de iniciativa. ¿Cómo lo ve usted, alcalde Codina? Alcalde hasta hoy. Hasta ayer, no. Mire, a ver, yo creo que es una situación lamentable la que se está viviendo. Este es un fracaso del Estado rotundo. Cuando uno observa primero decirle que yo estoy de acuerdo con que la gente pueda sacar, ¿ya?, su tercer retiro. O sea, creo que hay mucha gente con necesidades que por distintos motivos y burocracia finalmente no ha podido acceder a los beneficios. Si usted me pregunta, creo que es el mundo ideal. Por cierto que no lo es, ¿ya? Porque lo que debiera suceder es que el Estado, un Estado que ha sido ordenado en las finanzas durante tantas décadas, que tiene espaldas para poder incluso endeudarse o disponer de bonos, etcétera, lo que debiera hacer hoy día es salir con fuerza a apoyar a la gente. Sin embargo, también hay que reconocer que se han hecho cosas desde el Ministerio de Desarrollo Social, que se generó una política de apoyo nunca vista antes en nuestro país, porque las transferencias que ha habido son transferencias enormes, ¿ya? Cuando uno las suma, pero eso no le alcanza a la gente. Cuando tú le dices a alguien que en octubre recibió su ingreso familiar de emergencia y recibió 400 lucas y las tuvo que distribuir para vivir hasta este ingreso familiar de emergencia, ¿ya?, en realidad te enfrentas a la miseria, porque su condición no mejoró, su condición ha ido empeorando. Entonces, en Puente Alto, 75.000 familias, ¿ya?, tienen que volver a postular al ingreso familiar de emergencia 300.000 personas, lo que significa toda la región de Atacama, toda la región de Magallanes y Aysén juntas. Es decir, yo estoy molesto con la trama burocrática que el Estado le impone a la gente para obtener un beneficio frente a una circunstancia que es evidentemente dolorosa y compleja. Pero también me da rabia, y se los digo, me da rabia ver el show, ¿ya?, y el circo de algunos celebrando que se le aprueba a la gente que ellos se van a tener que rascar con sus propias uñas. Eso es una vergüenza, porque en realidad el triunfo que debieran celebrar es si fueran capaces de lograr sentarse con el Ejecutivo y hacer una política pública en la que el Estado sea el que ponga los recursos y no la gente desde su bolsillo. Entonces, pero si bien es cierto, estoy de acuerdo... Pero usted el que tiene que juntarse con el Ejecutivo es su gobierno, pues, Germán. Yo soy alcalde, y en esto disculpen que uno sea majadero, pero los gobiernos comunales somos gobiernos autónomos, no somos parte del gobierno central. De hecho, tenemos muchas discusiones con el gobierno central por distintos motivos, porque este país es un país centralista, sí, brutalmente centralista. Usted tiene un liderazgo, Germán, en su sector, ¿no? Y el gobierno, hasta donde entiendo, el gobierno es de su sector. Julio, por eso mismo estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿ya? Y también reconozco que hay una tremenda fisura en el sector. Aquí, incluso en los chats, que también nos hacen a veces desvelarnos, hablando de lo que estábamos hablando antes, hay una fisura enorme en nuestro sector, porque habemos quienes creemos que el Estado tiene que salir de esa concepción demasiado neoliberal y llegar a una concepción más solidaria, ¿ya? Salir de lo subsidiario para una cosa más solidaria, un Estado que te garantice ciertos derechos, ¿ya?, pero en libertad, por cierto, ¿ya?, pero a la vez creo que esto no es una cosa que todos puedan ver en nuestro sector. Hay una parte que lo que hace es defender intereses, ¿ya?, y hay otros que lo que hemos estado tratando de hacer es abrirnos a que la construcción de la equidad pasa definitivamente por hacer cambios profundos. Entonces, si me dices a mí, ¿estás de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo, porque veo la necesidad en la calle y la gente te lo pide y te explican. No pude recibir ninguno de los beneficios por esto, por esto y por esto. Entonces, esas personas están desesperadas. Pero, ¿me tiene contento que así sea, que la gente reciba plata? No. Lo que creo que debiera hacer el Estado hoy día, con una política todavía más robusta, una política más expansiva de gasto, ¿ya? Entonces, no lo han logrado entender porque se guían por temas dogmáticos que son casi religiosos con relación a la economía. Y ahí, ¿quiénes son los culpables? El segundo piso de la moneda, el Ministerio de Hacienda,
que son los que en definitiva hacen el rayado de cancha de lo que puede hacer la billetera fiscal. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo no se ha puesto arriba de la mesa todavía? Que si se hizo, el 2019 se aprobó una ley para terminar con el 10% del traspaso del cobre a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no vemos que cuando esa ley esté completamente ejecutada, ¿no es cierto?, y aplicada, después de 12 años de aprobada, eso es a finales de esta década, por qué esos recursos no van a cubrir a quienes sean personas, ¿no es cierto?, más vulnerables de las que tuvieron que sacar su 10% de AFP? ¿Por qué no estamos discutiendo eso hoy día, por ejemplo? Para dejarlo asegurado. ¿El segundo piso y el ministro de Hacienda mandan más que el presidente en Chile? Yo creo que lamentablemente la maraña burocrática y de toma de decisiones, aquí hay personas que se guían por dogmas, ¿ya? Y tienen que entender que no solo Chile, sino que el mundo ha vivido un cambio profundo. O sea, hoy día el crecimiento económico no se justifica por sí solo se justifica si es que construye equidad, si es que brinda oportunidades, si es que le da a la gente herramientas para salir adelante. Y eso tienes que construirlo con buenas políticas públicas. Disculpe, Germán, pero uno entiende que el cargo del presidente de la República precisamente es tomar una decisión en el equilibrio de la sugerencia y en el equilibrio de todos sus, vamos a llamarle, ¿no es cierto?, de todos sus cercanos. Ministro de Hacienda, segundo piso, Germán Codina, su partido. Me refiero a su sector, me refiero a su sector. O sea, uno entiende que los presidentes o las personas que toman decisiones, ¿no es cierto?, no solo escuchan a uno, sino que se rodean de uno que trabaja, pero me imagino que escucha a todos sus sectores. Es una persona que logra aunar criterios y decir, bueno, esto es lo mejor para el país, voy a tratar de tomar de todo. No es una persona, porque si no tendríamos un mapa de navegación que sería idéntico y único, con pandemia, sin pandemia, con terremotos, sin terremotos. Y eso es ilógico, ¿no? Uno entiende que si pasan cosas, se reacciona a esas cosas, a esas situaciones, en este caso una pandemia mundial, y se toman decisiones. Entonces, por eso me llama la atención, porque como que usted da la cosa perdida, digamos. Pero no, Julio, es que Julio César, mira, primero encuentro muy doloroso de que obviamente ya le hayas quitado a la gente de su futura pensión el 30%, porque le vaya a quitar el 30% de su futura pensión. Claro. Pero más doloroso todavía, que no se vea cómo se va a reponer las lucas, la plata, de quienes son los más afectados y quienes son los que reciben las peores pensiones. Entonces, esto a mí me tiene pero tremendamente preocupado. O sea, la fisura que se ha generado en nuestro sector, justamente, producto de que los que estamos en una derecha más social, más popular, más de centro, ¿ya? Queremos que haya progreso, pero con equidad y sin abuso de ningún tipo, ¿ya? Creemos que hoy día estamos en una coyuntura enorme, porque lo único que va a lograr este gobierno finalmente es que le arrebaten el gobierno, ¿ya? Y que, en definitiva, las ideas que supone defender no las pueda defender después desde la institucionalidad que corresponde, ¿me entiendes o no? O sea, es un tremendo error político, por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué está queriendo decir, Germán? Porque una cosa es que pierda las próximas elecciones, pero otra cosa es que le arrebaten el gobierno y que no sea a través de la institucionalidad. ¿Usted cree que aquí hay un riesgo institucional después de que el gobierno...? No. Entendió mal eso. No. Se lo pregunto. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque hay gente ayer que también dijo que esto ponía en peligro incluso al gobierno, a la conclusión, al término institucional del gobierno. Entonces, por eso quería preguntarle si es que usted estaba haciendo eco de eso. Mire, lo que yo quise decir, voy a tratar de simplificarlo más, es que, en definitiva, el gobierno tiene una batería de decisiones, ¿ya?, sobre las cuales tiene que seguir construyendo la convivencia pacífica de los ciudadanos para poder progresar en conjunto, vivir en libertad, pero también garantizar derechos. Y para ello, obviamente, ¿ya?, te conviene ser parte de decisiones correctas para que también hoy día la legitimidad que está tan cuestionada en el Congreso y la legitimidad que está tan cuestionada en el Ejecutivo, porque si tú miras, ¿no es cierto?, te das cuenta que hay una crisis de legitimidad profunda. Y lo que yo no quiero es que obviamente esa crisis de legitimidad siga socavándose, ¿ya?, siga todavía la institucionalidad socavándose. ¿Y por qué te lo planteo? Porque veo que hay gente celebrando
que la gente se va a tener que financiar sola la crisis, ¿ya? Hay un grupo de personas que se van a financiar sola la crisis, hay otras que hay que reconocer que les ha llegado ayuda, no la suficiente, por cierto, que no la suficiente, pero que en definitiva lo que hace es que las personas digan, pucha, si al final me financio solo, ¿de qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve seguir financiando con mis impuestos todo el sistema institucional? Entonces, también tiene efectos en la credibilidad y en la legitimidad de las instituciones que tienen que construir el país que queremos para todos. ¿Saben qué? Hago una disonancia con usted en que creo que la ciudadanía ya no encuentra legítimo el sistema de AFP. Entonces, usted está poniendo algo que siente que usted dice es legítimo institucional, pero para la ciudadanía ya no es legítimo. No, yo no estoy porque hay una pérdida, porque la pérdida de confianza en la AFP no fue por la pandemia y fue antes del estallido social. Existe movimiento hace mucho tiempo. Sí sé que habla de todo, pero hago el punto en la celebración de las pensiones y todo. Que la gente celebra las pensiones y todo. Porque la gente de una u otra... Perdón, con esto termino. De una u otra forma, si uno va al ciudadano, al señor que usted conoce muy bien de Puente Alto, Germán de la Vega, de la feria, todo, que saca su tercer retiro y que por esta vez va a ocupar ese dinero que aunque lo tenía para el futuro, para que lo ayude hoy. Y va a ser capital financiero para él y no para las grandes fortunas que se han enriquecido incluso con la pandemia. O sea, por un momento, como una épica, como un sueño, casi como un relato, su dinero que estaba en la FP le sirvió para comprar desinfectante, cloro, todo, y lo fue a vender y le dio rédito a él. Y esa sensación, esa emocionalidad también, porque estamos en una crisis emocional de país también, es muy, muy relevante hoy día. O sea... Pero el cambio tiene que ser más profundo, Julio. No, pero estamos de acuerdo, Germán. Lo que yo estoy tratando de explicárnoslo. Si los cambios tienen que ser estructurales, lo sabemos, hemos peleado por eso. Pero, y cuando yo hablaba, cuidado, de la legitimidad, me refería a la legitimidad de representatividad, o sea, es decir, vivimos en una república, ¿ya? Bueno, aquí el profesor Vidal, mira, en el fondo, ¿cuál fue el gran conflicto finalmente de la Segunda Guerra Mundial? Tuviste nacionalsocialismo, comunismo y democracia liberal, ¿no es cierto? Se logró someter al nacionalsocialismo en una alianza entre el comunismo y la democracia liberal. Y hoy día lo que tienes es que, en definitiva, los que creemos en la democracia y los que creemos, ¿no es cierto?, en esta democracia liberal, en definitiva, nos preocupa que el tramado de representatividad se venga al suelo, ¿me entiendes? Porque esto es peligroso para la continuidad de lo que nosotros creemos. Entonces, tiene que haber progreso, por cierto, tiene que haber un cambio institucional, tiene que haber un cambio, por ejemplo, con relación a las AFP. Yo no estoy defendiendo a las AFP, no las defiendo, pero también aquí hay algo que sí valoro. La gente es dueña de su plata y por algo la gente hoy día puede sacar su tercer retiro. Porque si alguien hubiera expropiado estos fondos, hoy día no podrías ni siquiera manotear tu tercer retiro, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, claro, hay cosas buenas y hay cosas malas. Es que yo creo que hay un punto, sí, estamos viviendo una crisis y no la ven. Este es un veranito de San Juan. Mira, cada retiro de la AFP le da un veranito de San Juan a la institucionalidad y a la legitimidad. Pero lo que hay debajo es que se ha socavado la institucionalidad en nuestro país.